a toda la audiencia de esta emisora. Quiero saludar también afectuosamente a la emisora Sol Naciente de la provincia de Misiones y también un saludo afectivos a la emisora Manantial de Vida de la provincia de Santa Cruz. Damos gracias a Dios de contar con ustedes para este servicio al Señor. Hoy vamos a continuar con un análisis de la unción que recibió Jesús como propósito para su estadía en esta tierra. Vamos a recordar cómo lo dijo Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esta profecía que estamos viendo es una profecía que está en el libro de Isaías, la cual lo dijo Isaías acerca del Mesías que vendría. Fue esta la primer declaración de Jesús en público. Y la dijo para todo el mundo, incluidos nosotros, y sabiendo nosotros que todo lo que dice Él del sí mismo, cuando habla Él de sí mismo, sabemos que está diciendo algo eterno y que nuestro sí mismo está entrelazado al sí mismo de Él, que a la vez el sí mismo de Él se entrelaza al sí mismo del Padre Dios. Todo esto es al mismo tiempo. Pasa con los que no creen y que no creen porque tienen amor al dinero. Les gusta y tienen un amor especial por él. Y se llama amor, o más bien, que bíblicamente se llama endiosamiento. Endiosamiento que no ofrece nada a nadie más que mezquindades. Y estas los aparta a estas personas de todo afecto natural. Por eso, aunque los hombres intenten hacerle a este pasaje de la Biblia miles de arreglos para que no diga lo que dice, Jesús se encargó de decirlo bien claro, que los ricos no entrarán al reino de los cielos. No solo por tomar al dinero como divinidad, sino porque se hacen ricos y les da derecho eso a robarle al pobre. Lo dijo Jesús a esto. Cuando estaba en la casa de un tal Simón en Jerusalén y de otro hijo de un Simón en Galilea, cuando por casualidad las dos mujeres se llamaban Marías, y las dos ungieron a Jesús, Lucas 7:36 y Juan 12:1. Las dos ungieron a Jesús con unos perfumes de muy alto precio. Los dos Simones, dueños de sus distintas casas israelitas, uno fue hijo de Simón, que fue Judas.
le dijeron a Jesús: ¿qué manera de tirar la plata en unos ungüentos tan caros? ¿Esto no sería mejor dárselo o repartirlo entre los pobres? Y Jesús contestó, aparte de explicarles que estas mujeres, con esa acción de derramar los perfumes, una lo hizo en la cabeza, otra lo hizo en los pies, Jesús decía que con esa acción estaban revelando, profetizando de qué manera iba a ser su muerte. Les dijo bien claro a los Simones o al hijo de un Simón: vosotros a los pobres siempre los tendréis. Y quiero agregar yo que hasta hoy la fábrica de pobres de los Simones no cerró. Siempre a los pobres los tendréis. Son algo de su tenencia, con un montón de teorías que van con elocuencia escondiendo o tratando de esconder sus robos. Estos son los que nos quitan el pan, a los que nos hacen perseguidos y al final los terminan haciendo mártires. E Isaías dice: a proclamar el año de la buena voluntad y el día de venganza del Dios nuestro. Y hoy nos ocuparemos del día de venganza. Lo primero que quiero decirles: a Jesús te amo, porque es incomprensible su amor y su justicia que tiene por nosotros. Y si vamos a hablar de la venganza, vaya sabiendo que nos va a vengar a nosotros de aquellos que nos persiguen. Vaya sabiendo esto. Tenemos que leer Isaías 63:1 y Apocalipsis 9, 13 y 14, que dice así: ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Y el ser contesta: yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me extrañé que no hubiera quien me sustentase. Y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Día de venganza. Ahora vamos a ver otra cita en el libro de Apocalipsis, capítulo 19,
13 y 14 los versículos. Voy a leer un poquito más abajo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Voy a leer de nuevo. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Estas son dos lecturas proféticas. Isaías como profeta de Dios y Juan como profeta de Dios. En los dos casos son profecías. Por eso es necesario que veamos qué importancia tienen su información en el lenguaje profundo de la Biblia. Gracias a Dios que podemos contactarnos con ellos, con los profetas, a través de los libros escritos y proféticos. Ellos son los que nos dan la luz sobre los designios de Dios acerca del Mesías Redentor. Los profetas son los que nos dieron los datos y toda la información. No solamente eso, sino lo encadenado de los acontecimientos y la armonía que hay en tal información. Justamente estamos tomando esta información de un profeta que la comunicó en los años 740 a 680 a.C., este era Isaías. Y el otro profeta que nos informa sobre el mismo tema en el año 140 después de Cristo. Estamos hablando de una diferencia de 800 años. Isaías es un ciudadano presente de Judá y de Israel. Y su libro es, además de profético, es un historial de Judá, provincia del sur de Palestina, como de Israel, provincia del norte de Palestina. Y las profecías de Juan fueron dadas desde la isla de Patmos, que se encuentra en Asia. Distintos lugares geográficos, como distintos tiempos, en años. Los anuncios proféticos siempre nos hablaron del Mesías prometido, y no es por casualidad que así fuera, porque la Biblia nos da testimonio de que los profetas tienen un espíritu muy especial, que es el espíritu de Jesús. Dice en 1 Pedro capítulo 1 versículo 10: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Y Juan dice: el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Apocalipsis 19:10. Aunque llegó a la tierra el día del Mesías, gloria a Dios,
Igualmente el Espíritu de Dios puso en movimiento a algunos profetas, por ejemplo a la profetisa Ana, una mujer que se presentó como de bajo perfil, pero ella en el templo discernía quiénes eran los que esperaban de verdad, quiénes eran los que habían puesto esperanzas en el Mesías. Y cuando Jesús fue presentado en el templo, ella los discernía y les decía en manera individual a cada uno: este es el Mesías. No se paró en el frente y habló, sino que con discernimiento, mientras estaba la ceremonia religiosa, ella caminaba por entre las gentes y anunciaba el cumplimiento de la profecía. Y así sucesivamente otros profetas, también en el Nuevo Testamento, continuaron con todo aquello que hace a su reino, al reino de Dios. Por dar un ejemplo, le voy a decir, porque algunos insisten que no hay profetas en el Nuevo Testamento, el discípulo Felipe tenía 4 hijas profetisas, Lucas 21:89. Pedro era profeta, Hechos 3:22. Y hoy estamos con 2 profecías en distintos tiempos, en distintos lugares del mundo, pero la revelación es exactamente la misma. El tema central que nos ocupa es la unción del Padre Dios a Jesús, y cuando Jesús habla en el templo y describe su unción, al final de ella dice en el capítulo 61 de Isaías: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza. La buena voluntad es de Jehová y el día de la venganza también es de Jehová. No es de Jesús. Dios es el que va a vengar. Si bien hay juicios a las naciones y a Babilonia, estos no tienen nada que ver con el día de la venganza. También ungido para proclamar este día terrible, que será el día de la venganza. El Padre no va a vengar la gracia o el desprecio a la gracia que hayas hecho. Tampoco va a vengar a aquellos que no cumplieron la ley. No es con ellos la venganza. La venganza es ajustada a un solo tema: la sangre. Por ejemplo, en 2 Reyes 9:7 encontramos la palabra venganza relacionada al derramamiento de sangre. Y dice así el pasaje: herirás la casa de tu Señor para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová. En el libro de Deuteronomio 32:43 dice: alabad naciones, porque él vengará la sangre de sus siervos, sus hijos, y tomará venganza de sus enemigos, y hará expiación por la tierra de su pueblo. Y en Romanos 12:9 dice Jehová, mía es la venganza. Él vengará toda la sangre que derramaron los profetas y todos los siervos y todos los mártires que les fue quitada la vida por seguir a Jesús.
los profetas por tener el Espíritu de Cristo y manifestarlo, y todos los siervos que sacrificaron su vida por Él, la misma sangre de Jesús y la sangre de todos esos mártires que dieron su vida por Jesús son estos. Los acontecimientos que serán vengados son de los cristianos que han sido sacrificados, de la sangre que ha corrido por la tierra provocada por el espíritu anticristo. Dice Apocalipsis 11:20, y fue pisado el lagar, fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos. El furor y la ira es del Dios Todopoderoso, pero es su Hijo Jesús el que pisa el lagar del vino del furor. Es uno que ha manchado sus ropas en la sangre y con justicia juzga y pelea, y mancha sus ropas porque el día de la venganza ha llegado. La venganza es del Padre, pero quien ejecuta su actividad en el lagar de la ira es Jesús, el Hijo. El que habla en justicia y grande para salvar, tiene vestidos hermosos, aunque están manchados de sangre. Cuando Él está en el lagar, hay un dato que nos llama la atención de la preocupación de Jesús, que dice que nadie lo ayudó a pisar el lagar de la ira del Padre. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Versículos 3. Voy a leerlo de vuelta. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Versículo 3. De los pueblos nadie había conmigo. Parece que Jesús estaba pensando que algún pueblo podía estar junto con Él obedeciendo la voluntad del Padre. Lo pisé yo solo, con mi ira y con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos. Desgraciadamente, desde un principio, el espíritu anticristo quiso deformar las verdades del reino, quiso deformar las doctrinas, quiso deformar las voluntades, y hoy seguimos con algo parecido o con lo mismo. Y voy a darle gracias a un pastor de Pensacola, y que deseo que Dios lo bendiga por el arrepentimiento que tuvo y lo publicó para todo el mundo por haber desviado la doctrina en el tema de la prosperidad. Yo le doy gracias a ese pastor valiente que se pudo retractar de tal falsa doctrina. Pero hay otras falsas doctrinas que siguen andando, pero en esas falsas doctrinas se pierde el poder de Dios. Podemos decirle: acércate a Dios, pero si los asideros que le doy
del lugar donde se tiene que acercar no son ciertos, no surte el efecto divino, no actúa el Espíritu Santo, porque yo mismo lo estoy limitando. Y desgraciadamente hay una prédica del cristianismo mesiánico que ponen de por medio en nuestra salvación, diciendo que primero nos tenemos que hacer de tal pueblo para llegar a Jesús, y confunden a las gentes. Miro a este que es hermoso en su vestido, que marcha a la grandeza de su poder, de los pueblos. Nadie había conmigo. Miren, hermanos queridos, convénzanse que nadie había con Jesús en el lagar que él tuvo que pisar, que era el lagar del furor de Dios por la sangre derramada de los cristianos. Una venganza que nos está ajusticiando a los que estuvieron dispuestos a dar la vida por él y a los que todavía estén dispuestos a darla si hiciera falta. De los pueblos, nadie había conmigo. Yo solo pisé el lagar con mi ira y con mi furor. Miré y no había quien me ayudara. Y me extrañé que no hubiera quien me sustentase. ¿Saben qué me salvó? Me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira pisé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Él vengará a sus escogidos, aunque haya teñido de sangre sus vestidos. Él solo lo hizo. Dice Juan: vi bajo el altar las almas, Juan, el autor de Apocalipsis, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y estas almas clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dijo, o se les contestó, que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habrían de ser muertos como ellos. Después que ha vengado la sangre de todos los mártires, va a tener lugar las bodas del Cordero. Se terminará la angustia de las persecuciones. Se terminarán las falsas doctrinas acerca de Jesús. Se terminarán las doctrinas paralelas y lo veremos a Él solamente, a Él. Así como en soledad entró al lagar, así también serán las bodas. Son absolutamente de su logro,
y de su autoridad. Me extrañé, dice Jesús, me extrañé que no hubiese ningún pueblo conmigo. Nadie me ayudó en ese lagar del furor de Dios. Me salvó mi brazo y mi ira. Dios no tiene hijos y entenados, solamente hijos de Él, sea de la raza o el color que sea de tal nación o de tal continente. En el nombre de Jesús, yo solo tuve que pisar el lagar de la ira de Dios y vengar la sangre de todos aquellos que fueron mis discípulos y que dieron la vida. Como estamos hablando de los primeros cristianos, estamos hablando de los profetas, estamos hablando también de los que van a morir. Todavía no se pisó el lagar, pero se está esperando que se complete el número de los que van a dar la vida por Él. Estamos en guerra, hermanos. Estamos en guerra. Y si el cristiano no asume defender las defensas que Cristo nos hace, si no toma en cuenta la justicia con que Jesús nos juzga y nos libra de juicios y nos libra de venganzas, pero sí la van a tener aquellos que nos hirieron y que nos lastimaron. No sabemos bien en qué orden se encuentran los acontecimientos finales. Las bodas del Cordero están y llegarán. Pero es posible que nos toquen ver algunos hechos como ya estamos viendo en la tierra. Estamos en la turbulencia del acercamiento del Rey a la tierra. Acercamiento santo y el final de la maldad. Mantengámonos firmes en nuestra comunión y manifestación. Luchemos por amarnos unos a otros y que sea cuidadosa nuestra santificación y que todo nuestro esfuerzo relativo a la fe se lo dediquemos a Él, a nuestro Rey y Señor, porque Él todo lo hace dedicado a nosotros y sin medida. Gloria a Dios. Cuando veáis todas estas cosas, dice el Señor, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque la hora de la redención ha llegado. Cuando veamos todo esto, cuando se cumplen las sentencias del Eterno a los que nos persiguen, levantemos nuestra cabeza, erguíos y levantad vuestra cabeza y no te dejes decir mentiras, porque la hora de la redención ha llegado. Y hoy estamos en esta situación. Los Simones repartiendo miseria. Jesús sabía muy bien lo que estaba diciendo y haciendo. Hoy
nos tocan a nosotros esas miserias de las que habló Jesús y se llama a soportar. Quieren enseñarnos los pastores de iglesias evangélicas que primero usaron a sus filigreses para que votaran a un Milei Simón, ahora enseñan una regla para mansos corderitos que se preparen para morir de hambre y miseria. Jesús nunca cambió de idea. Ese niñito hermoso que nació en Belén creció. Creció con su madre, con su padre y sus hermanos. A los 30 años de edad comenzó su ministerio y allí fue cuando hizo estos anuncios. Este anuncio se dio en una sinagoga y lo primero que expresó fue su preocupación por los pobres de la tierra. Y dijo así Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres y a predicar el año agradable del Señor. ¿Cuál es el año agradable de un Señor? Un Señor que tiene poder sobre todos nosotros y que no tiene el mismo alma que nosotros. Y nos invita a entrar en su calendario. Sabemos que Él cambió el calendario de la tierra, pero el de la tierra no es el mismo del cielo. Y nos invita a entrar en ese calendario a un día muy especial, donde entramos a los días más felices de la tierra, sabiendo que hay dos tiempos. En un día son los dos tiempos. Y una parte se llama día de venganza y la otra parte se llama día de los redimidos. No siendo Él, Jesús, no siendo de la tierra, y nosotros igualándonos a Él, considerándonos a nosotros mismos no ser de la tierra, como dijo Él. ¿Cómo podemos ubicarnos sin ser de la tierra, lugar donde se ubicó Él? Solamente subiendo por la fe a los lugares más altos, donde los misterios fluyen de Él y nos alcanzan. Día de los redimidos. Misterios empoderados en ellos mismos y en la gracia que vino a traer Jesucristo, que de su pura bondad recibimos de Él. Amén.